Estamos trabajando lo relativo a las presunciones de culpabilidad por el hecho de las cosas. Ya en las clases anterior examinamos la responsabilidad en materia de animales. La regla del artículo 2326, en el caso de los animales que se sueltan o extravían. La regla del artículo 2327, los animales fieros. Y en tercer lugar, el estatuto especial de la ley Cholito. Ahora vamos a ver los otros dos casos en que la ley se refiere o en que la ley configura, o nos permite configurar, más bien dicho, esta presunción de culpabilidad por el hecho de las cosas. Primero, la responsabilidad por los daños provenientes de la ruina de un edificio. Aquí yo voy a hablar muy poco porque esta temática de los daños y vicios de la construcción los vamos a analizar con mayor profundidad en el curso que se denomina Profundizado en Derecho Civil. ¿Qué les quiero decir hoy en día solamente? Que hoy uno puede encontrar dos grandes estatutos de responsabilidad por los vicios o defectos de la construcción y la ruina de los edificios. Uno es el estatuto del Código Civil y otro es el estatuto de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Por lo tanto, en ese curso nosotros vamos a hacer un estudio profundizado de ambos estatutos, vamos a realizar un paralelo y vamos a ver en qué casos vamos a tener que emplear un estatuto y en qué casos vamos a tener que emplear otro. Por ahora solo tengan claro que, que la ley reglamenta algunos aspectos en esta temática, pero no voy a insistir más allá porque eso lo vamos a profundizar. Solamente tengan claro hoy en día que existe, que hay responsabilidad por la ruina de un edificio, claramente eso está reglado en el código, por lo tanto, pero además sepan que hay un estatuto especial en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Y el último caso es el caso de la responsabilidad por los daños causados por una cosa que se cae o que se arroja de la parte superior de un edificio. Aquí estamos pensando en, por ejemplo, esos maceteros que uno puede tener, por ejemplo, en algún balcón. Estoy pensando, por ejemplo, en algún elemento que pueda desprenderse y que está en altura y caer. Eh, yo creo que en alguna oportunidad me tocó ver un caso de estos letreros que tienen muchas veces las casas comerciales y que los tienen colgados y que de alguna manera, si alguna vez se llegan a desprender, caen, ¿cierto?, a la vereda y pueden llegar a lesionar a un peatón o a un ciclista o a alguien que esté transitando por ese lugar. Por esa razón es que uno cuando transita por las calles, uno normalmente ve estos letreros publicitarios, o sea, cuando está la denominación del establecimiento. Algunos están obviamente pintados, pero a veces hay letreros de bastante volumen que muchas veces en alguna situación, si no hay el adecuado mantenimiento, puede significar una caída y obviamente los daños. El daño causado por una cosa que cae o se arroja de la parte superior de un edificio es imputable a todas las personas que habitan la misma parte del edificio. Por ejemplo, si el edificio, su deslinde oriente da a la calle y el resto de sus deslindes da, ¿cierto?, con otros propietarios, bueno, y el daño se produjo por la caída hacia lo que es la calle de un artefacto o de algún elemento que cayó, digamos, desde las alturas, claramente los responsables solo serán aquellos que estén por el costado oriente, entendiendo que esta responsabilidad surge cuando nosotros no podamos determinar quién específico fue el causante digamos, del lanzamiento del bien o quien de alguna manera incurrió en el problema de la falta de cuidado en evitar que la cosa cayera desde arriba. Por lo tanto, si yo logro determinar quién es el responsable, no hay ningún problema, me dirigiré exclusivamente contra él.
Pero en cambio, si no es posible saber desde qué lugar fue lanzado, arrojado o desde qué lugar cayó este elemento que produjo el daño, bueno, vamos a tener que accionar contra todos aquellos que habitan en la misma parte del edificio, sean propietarios, sean poseedores e incluso meros tenedores. O sea, un arrendatario perfectamente puede responder en esta temática. ¿Cuáles son los requisitos? Que el daño lo cause una cosa que cae o se arroja de un edificio. Que dicha cosa caiga o se arroje de la parte superior de un edificio y que esa parte del edificio esté habitada. ¿Correcto? Ahora, en cambio, si lo que cae es un elemento conformante del edificio, por ejemplo, pensemos, por ejemplo, cae, ¿cierto?, un fierro de un balcón, o cae o se desprende parte del estuco o se desprenden elementos decorativos del edificio, no estamos en este caso, porque ahí es un daño proveniente de la ruina del edificio. Aquí, para estar en presencia de esta situación, debe tratarse de cosas que se arrojan desde un edificio o que caen de un edificio. El ejemplo típico, insisto, por ejemplo, sería un macetero que pudiese caer al suelo. Con respecto a esta materia, la ley concede acción popular para exigir la remoción de alguna cosa que se halla en la parte superior de un edificio u otro lugar elevado y amenace con caer y causar daño. ¿Qué significa acción popular? A cualquiera del pueblo. Y esta no es una acción reparadora, sino que es una acción preventiva. O sea, aquí no es una acción que busque una indemnización, sino que busca es precaver un futuro daño. Con esto entonces terminamos el tercero de los requisitos de la responsabilidad civil extracontractual que hemos estudiado hasta ahora. Hemos estudiado, en primer lugar, la comisión de un hecho ilícito, delito o cuasi delito civil. 2. La capacidad del autor del ilícito civil, delito o cuasi delito. Y 3. La imputabilidad. Examinamos el dolo, examinamos la culpa contra la legalidad y concluimos con el estudio de aquellas presunciones de culpabilidad por el hecho propio, por el hecho ajeno y por el hecho de las cosas, haciendo presente que en materia de presunciones de culpabilidad por el hecho propio, hoy lo que se afirma es que la responsabilidad es por el hecho propio, por haber faltado a los deberes de diligencia, de cuidado o, digamos, vinculadas al principal. Pasamos ahora al cuarto requisito de la responsabilidad civil extracontractual, que es la ausencia de alguna causal que exima de responsabilidad al hechor, al agente o al autor del ilícito civil. Las causales en términos generales son, por un lado, la ausencia de dolo o culpa, por ejemplo, si se configura un caso fortuito, una fuerza mayor, una legítima defensa, etc. O las denominadas cláusulas de irresponsabilidad. Cláusulas de irresponsabilidad. Con respecto a lo que es la ausencia de dolo, culpa y caso fortuito, me remito a lo que se analizó el semestre pasado cuando estudiamos las causales de exención de responsabilidad en materia, digamos, contractual y estudiamos el caso fortuito en su concepto, en sus elementos y en sus efectos. Ahora, en lo tocante a las cláusulas de irresponsabilidad, bueno, vamos a decir que ellas son aquellas por las cuales la futura víctima releva totalmente al futuro autor del daño de su obligación de repararlo si éste llega a producirse.
voy a buscar algún material, cosa que en algún minuto yo voy a volver sobre esto con ustedes, porque esto es un tema bastante interesante. Porque, por ejemplo, imagínense ustedes cuando uno asiste a un supermercado que tiene estacionamientos y, digamos, y vemos pegados en las paredes del supermercado una frase que dice lo siguiente. El establecimiento no responderá por los daños que sufran los clientes a consecuencia de los robos o hurtos de que pudiesen ser víctimas. Y luego me dicen, oiga, sea cuidadoso con las cosas que deja al interior de su automóvil, preocúpese y chequee de cerrar correctamente el vehículo, etcétera, etcétera. El punto es si esas cláusulas, si digamos, esos afiches, esos avisos que pueden estar ahí, tienen o no la virtud de exonerar de responsabilidad a la gente. A lo menos en lo que yo conozco, claramente estas cláusulas de irresponsabilidad, cuando lo que pretenden es exculpar el dolo, no se les ha reconocido ningún valor jurídico. Se entiende que es una cláusula prohibida y por lo tanto sería susceptible de ser atacada por nulidad. Y bueno, también les puedo señalar que en materia, por ejemplo, de ley de protección a los derechos de los consumidores, claramente todas estas advertencias a lo más pueden jugar o sea, pueden jugar esta idea de rebajar la multa, pero en caso alguno estos avisos van a exonerar de responsabilidad al supermercadista. Claramente, por mucho que tenga letreros pegados y que prácticamente sus paredes estén empapeladas con estos letreros, claramente si se produce un hecho ilícito, evidentemente este supermercadista no se va a poder exonerar, a lo más va a poder pedir la reducción, quizás por la exposición imprudente al daño por parte del cliente. Pero esto, insisto, es en materia de ley de protección a los derechos del consumidor. Pero claramente este tema de las cláusulas de irresponsabilidad es una temática muy, muy interesante sobre este aspecto. Bueno, estamos conversando sobre las causales de exención y a propósito de ello, nos vamos a abocar a decir algunas líneas sobre estas cláusulas de irresponsabilidad. Eh, lo primero que tenemos que decir es que hoy en día se reconoce la validez de estas cláusulas de responsabilidad en el ámbito extracontractual. Dicho eso, viene ahora la siguiente consulta. ¿Cuáles son sus límites? Y a este respecto, tenemos que distinguir cláusulas exonerativas de responsabilidad de las cláusulas que atenúan la responsabilidad. Y también cláusulas relativas al monto de las indemnizaciones. Son verdaderas cláusulas penales. En materia de cláusulas exonerativas de responsabilidad, el límite está dado por los bienes irrenunciables o indisponibles. O sea, aquellos que no pueden ser objeto de renuncia o cesión. Ese es el límite. Si se comprometen entonces bienes irrenunciables o indisponibles, las cláusulas exonerativas no tienen validez jurídica. Y en el caso de las cláusulas limitativas de responsabilidad, claramente ellas son perfectamente configurables. Entonces, si ustedes se enfrentan algún día a una defensa de un juicio en el cual les aleguen una cláusula de irresponsabilidad, ustedes tienen que distinguir si la cláusula es exonerativa o limitativa de responsabilidad. Y en caso de ser exonerativa, bueno, vean ustedes si los bienes jurídicos comprometidos son o no de aquellos indisponibles o irrenunciables. Pero a todo evento, mi consejo será discutir la validez de la cláusula. O sea, claramente yo les voy a aconsejar que como línea de defensa discutan ustedes la validez de la cláusula. Pasamos entonces ahora
al estudio del cuarto de los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual. Y esto es el daño. Sobre el daño vamos a estudiar nosotros lo siguiente. Que el daño sea un requisito de la responsabilidad civil extracontractual, nosotros lo entendemos a partir de las normas de los artículos 1437 para lo contractual y 2314 para lo que es el ámbito extracontractual. La expresión, a ver, ¿qué nos dice la lámina? Daño es todo detrimento, perjuicio o menoscabo que una persona sufre por causa de otra, sea en su propia persona, en sus bienes o derechos de carácter extrapatrimonial. La expresión daño proviene de la voz latina damnum, que significa deterioro, menoscabo, destrucción, ofensa o dolor que se provoca en la persona, cosa, valores morales o sociales de alguien. Esta es una definición que nos da el autor argentino Félix Trigo Represas. Repito, la expresión daño proviene de la voz latina damnum, que significa deterioro, menoscabo, destrucción, ofensa o dolor que provoca en la persona, cosas, valores morales o sociales de algo. Bien. ¿Cuáles son los requisitos que debe reunir el daño para que sea indemnizable? Requisitos del daño para que sea indemnizable. Sobre este punto yo les quiero mencionar que cuando se discuten juicios de responsabilidad civil extracontractual, uno de los grandes temas de discusión es si el daño reúne o no reúne las exigencias para ser indemnizado. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a realizar a continuación es un análisis de, bueno, cuáles son los presupuestos para que el daño sea indemnizado. En primer lugar, el daño debe ser ocasionado por una persona distinta del ofendido. Repito, el daño debe ser ocasionado por una persona distinta del ofendido. Por lo tanto, cuando opera la denominada culpa concurrente, es decir, cuando la víctima ha contribuido en la producción del daño, se va a generar la denominada compensación de culpa. Pero como primer requisito, el daño no puede ser autoinferido. Tiene que tratarse de un daño que lo ocasione un tercero, una persona distinta del ofendido. Segundo requisito, el interés, o el daño, debe ser anormal. ¿Qué significa esto? Significa que debe ser un daño que esté al margen de alguna manera, de aquellas molestias que implican la vida en sociedad.
La vida en sociedad nos reporta a todos nosotros problemas. Todos los días nosotros tenemos que soportar y tolerar ciertas situaciones dañosas, pero que están inmersas en la vida societaria. Por ejemplo, los ruidos que genera la construcción de un edificio. Ustedes tienen que saber porque que en la ciudad de Chillán se está construyendo un centro de justicia. Y ese centro de justicia se está construyendo en un sector claramente habitacional, en calle Independencia con calle Vega de Saldías. Hay establecimientos educacionales, hay edificios cerca, pero hay muchas personas que han vivido por varios años en el sector y son gente que de alguna manera estaba acostumbrada a un barrio tranquilo. Y hoy en día han tenido que, de alguna forma, aceptar que la construcción de este centro de justicia les haya generado algunos trastoques en su vida diaria. Otro ejemplo, cada vez los terrenos van siendo menos y a veces las inmobiliarias y las constructoras comienzan a acercarse, por ejemplo, a lugares donde ya hay una actividad anterior que genera ruidos, molestias, como ocurre, por ejemplo, con los aeropuertos. Todos los que han viajado o los que en el futuro van a viajar podrán verificar que en muchos casos, los aeropuertos están prácticamente rodeados de viviendas, edificios y comercios. Ahora, la pregunta es, ¿quién llegó primero al lugar? ¿Quién llegó primero al sector? Normalmente llegó al aeropuerto. Esto pasa en Concepción, pasa por ejemplo en Inglaterra, en Londres. El aeropuerto de Londres está inmerso dentro de conjuntos habitacionales. Sao Paulo. O sea, es decir, claramente están los aeropuertos inmersos dentro de la ciudad. Entonces, el daño indemnizable es aquel que va mucho más allá de las molestias propias de la vida en sociedad. No puede ser de aquellos daños que de alguna forma nosotros toleremos. Tiene que ser un daño mayor. En tercer lugar, debe ser un daño que ha de afectar un interés legítimo. Este requisito contiene la exigencia en orden a que el daño no debe ser ilegítimo, antijurídico, como no justificado, pues si el daño fuera legítimo o estuviera justificado, la víctima tendría el deber de soportarlo y el dañador no podría ser responsabilizado por el mismo. Se trata de un requisito que supone un juicio de valor acerca del interés invocado. Durante mucho tiempo, hoy día ya no es un tema que esté presente, es que, a ver, dejemos eso para un minuto más allá. La exigencia de la legitimidad se ha considerado que es un criterio para definir los límites de los intereses cautelados. Por eso la legitimidad no está primariamente dada por criterios positivos. Son legítimos todos los intereses que no sean contrarios al derecho. En principio, todo perjuicio a un interés valioso para la víctima es considerado daño reparable, si no resulta contrario a la ley o a las buenas costumbres. O sea, yo mañana no puedo interponer una demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual si mañana me quitaron una droga que yo estaba, la tenía guardada para ser mañana puesta a la venta. Claramente ese interés no es lícito. Lo que les quería decir es que, por ejemplo, durante muchísimos años se discutió en la jurisprudencia la temática de la licitud o ilicitud en lo tocante a las relaciones de convivencia.
Nadie discutía que un cónyuge podía demandar la indemnización de perjuicios por el fallecimiento de otro cónyuge, pero durante un tiempo se discutió si ello era posible en materia de personas no casadas. De hecho, hay un caso muy famoso en la ciudad de Concepción, que fue el caso en que un señor en época de temporales en Concepción transitaba por el camino que de salida a Concepción, por donde están los regimientos, donde estaban los regimientos, y donde se llega a esta rotonda que existe ahí en la entrada de Concepción. Y esa persona en una época de temporales y mucha lluvia venía en un triciclo con sus dos hijas y con su pareja. Y resulta que a consecuencia de estas lluvias no se percató que existían varias de estas, digamos, tapas de agua que estaban descubiertas y eso significó que cayeran al torrente, digamos que circulaba por el lugar. Acuérdense que hay un canal incluso al costado derecho, por ese corriente, cayó una de sus hijas, la madre se lanza, bueno, perdón, caen las dos hijas, la madre se lanza y en definitiva, bueno, muere la hija y muere la pareja. Y este señor demanda a la Municipalidad de Concepción por falta de servicio y en primera instancia y en segunda instancia gana el juicio y claramente él llega a la Corte Suprema por recurso de casación que interpuso la Ilustre Municipalidad de Concepción y es la Corte Suprema que en fallo 3.2 de alguna forma lo priva del derecho a la indemnización respecto de la pareja por cuanto se estimaba que no había un interés lícito, por cuanto el concubinato era una condición que se estimaba como ilícita. Bueno, eso hoy en día está resuelto porque claramente la ley de que creó el acuerdo de unión civil expresamente lo dice, que es perfectamente posible que el conviviente civil pueda demandar indemnización de perjuicio. Esa fue una sentencia que sufrió, que tuvo mucha crítica, porque claramente, perdón, esta sentencia, la de Concepción, tuvo mucha crítica porque el fallo fue 2-1, sobre todo con aquella ministra que en aquel minuto determinó que en el fondo aquí estábamos frente a un interés ilícito porque claramente en las relaciones de pareja lo que está presente es la afectividad y por lo tanto no podía menos que sostenerse el inmenso dolor, tristeza y pena que tenía ese hombre por la muerte de sus hijas y también por la muerte de su pareja. Entonces, por lo tanto, claramente el intentar privarlo de la indemnización respecto a la muerte de su pareja por la circunstancia de arguir que estábamos frente a un interés ilícito, claramente era algo que era contradictorio a lo que es el derecho hoy en día. En cuarto lugar, el daño debe ser cierto, real y efectivo. Por lo tanto, no vamos a indemnizar los daños inciertos, ni los daños hipotéticos, ni los daños eventuales. Ahora, no importa que el daño, o sea, que el daño deba ser necesariamente actual, porque vamos a ver que también se indemnizan los daños futuros, como ocurre, por ejemplo, con el lucro cesante. Pero lo importante es que el daño tiene que ser, insisto, real y efectivo. Es decir, no puede ser un daño incierto, no puede ser hipotético, no puede ser eventual. El requisito de la servidumbre en el daño hace referencia entonces a la materialidad del mismo, es decir, a su realidad, la que debe acreditarse por los medios de prueba legales, toda vez que la servidumbre del daño solo puede resultar de su prueba. Que sea cierto ha de significar que debe ser real, efectivo y tener existencia. Se ha entendido que es tal cuando tratándose desde la perspectiva del daño material, tiene el carácter de emergente o a su vez cuando representa un lucro cesante. Sin embargo, también debe incluirse este requisito desde la óptica del daño no material o extrapatrimonial, exigiéndose por consiguiente de igual forma la certeza del mismo cuando se deduce una acción por daño moral. La certeza del daño entonces equivale a su existencia, es decir, que el daño sea real y efectivo, no meramente conjetural o hipotético. Por lo tanto, eh, la exigencia de la certeza nos va a llevar después en materia probatoria
al análisis del curso normal de los acontecimientos. Porque eso nos va a servir como base para los efectos de poder dilucidar si el daño es cierto o si el daño no es cierto. Un autor español, Díez Picasso, sobre el particular dice que lo que no se indemniza son los sueños de ganancia. Por eso entonces que cuando uno demanda civilmente, tiene que necesariamente probar la certidumbre y la existencia del daño. Y no puede articular una demanda a partir, insisto, de los sueños de ganancia. Yo tuve un juicio que acaba de terminar hace un par de meses, donde se demandó al Banco al Estado por una indemnización de 1.200 millones de pesos. La demanda se rechazó en primera instancia, se confirmó la sentencia por la Corte de Apelaciones de Concepción y no hubo casación formal, ni forma ni fondo. Y ahí una de mis líneas de defensa fue esa. El daño no era cierto, el daño no era real, el daño no era efectivo. Era simplemente un sueño de ganancia. Por ello que también me permito formularles un consejo. Cuando demanden indemnización de perjuicio por daño moral, cuidado con las demandas por montos exóticos. Este no es un país del Caribe, del cual muchas veces nosotros hacemos bromas, chistes, por ciertas costumbres, ¿cierto? Que denominamos costumbres bananeras. Cuidado con los montos exóticos. Chile no es un país que tenga, por ejemplo, como ya lo vimos, los daños punitivos. Claramente. Aquí tenemos muchas veces daños morales tarifados, como ocurre en el caso de la tutela laboral o la regulación prudencial de los jueces. Pero claramente, esta no es la industria ni es la máquina moledora de daños. Por lo tanto, los daños tienen que ser, insisto, razonables, prudentes. No estoy diciendo bajar la expectativa, lo que estoy diciendo es, cuando yo demando por un daño de 800 millones de pesos, como me tocó en un juicio en Parral, claramente tú desperfilas la postura de tu cliente. Porque si nosotros tomamos los hechos de la demanda y decimos que eso le causó un daño moral a la persona de 800 millones de pesos, lo que estamos claramente evidenciando que lo que la persona quería simplemente era que le aseguraran su vida, la de su cónyuge, la de sus hijos y la de sus nietos. El daño no tiene esa finalidad. O sea, la finalidad del daño no es, insisto, lograr el sueño de ganancia. El daño, lo que se busca es la reparación del daño, la compensación de los perjuicios a efectos de colocar a la persona en el estatus más cercano posible de lo que habría tenido de no haber ocurrido la hipótesis dañosa. Ese era un caso muy simpático. La señora en el fondo no operó un seguro y como no operó un seguro, no pudo pagar las cuotas. Como no pudo pagar las cuotas, fue objeto de una cobranza. Entonces lo que ella decía, que la no operatividad del seguro por parte de la compañía de seguros le trajo consigo no pagar los dividendos, no pudo pagar los dividendos, no se, estaba expuesta a perder su casa. Pero claramente eso no podía tener un correlato en 800 millones de pesos en daño moral. Si no se le había muerto ningún ser querido, ni marido, ni mujer, ni hijo, ni hija, ni padre, ni madre, ni hermano. No había sufrido ninguna lesión invalidante. No había perdido ninguna parte de su cuerpo. Entonces, claramente, ese era un daño absolutamente hipotético. El daño también debe ser directo. Y cuando nosotros decimos daño directo,
Nos estamos refiriendo a que solo se indemnizan aquellos perjuicios que son consecuencia directa e inmediata de la acción u omisión dolosa o culpable. Por lo tanto, los daños indirectos no se indemnizan. Este es un requisito del daño que nosotros lo vamos a conectar con el vínculo o relación causal. Este requisito entonces constituye un principio de relación causal. Esto es, el daño debe estar relacionado causalmente con el hecho generador del mismo. Así lo ha entendido desde siempre nuestra jurisprudencia y la doctrina. Y también el daño no ha de encontrarse reparado. Si el daño ha sido reparado, la víctima no puede pretender que se le vuelva a indemnizar, puesto que ello importaría un enriquecimiento sin causa. Sobre este punto es interesante que yo les mencione dos cosas que me interesa mucho que ustedes tengan claro. Y me estoy refiriendo a, por un lado, los acuerdos reparatorios y por otro, la suspensión condicional del procedimiento en materia penal y por otro, los seguros. ¿Por qué? Porque cuando ocurre, por ejemplo, un accidente de tránsito, el primer mecanismo que opera es el seguro de accidentes personales, que es el SOAP, que hay que contratar todos los años para renovar el permiso de circulación. Y ese seguro lo que cubre es daño emergente. Cubre hospitalización, cubre costos médicos, cubre exámenes, etcétera, etcétera. Puede ocurrir que el causante de ese accidente con resultados, por ejemplo, de lesiones o muerte, haya tenido evidentemente su seguro al día y la víctima va a hacer uso de ese seguro por el tiempo que va a permanecer en el hospital en el proceso de rehabilitación. Pero también ese imputado puede llegar durante el proceso penal a un acuerdo reparatorio con la víctima o puede llegar a una suspensión condicional y como condición de la suspensión condicional tenga que pagar una indemnización. Bueno, todos estos rubros a los cuales estoy yo haciendo referencia son imputables a la indemnización. En ese sentido, el daño no ha de encontrarse reparado. O sea, yo puedo mañana, si soy demandado en un juicio de responsabilidad civil extracontractual por daño emergente, oponer a esa demanda como excepción la del pago o estar reparado ese ítem por la operatividad del seguro de accidentes personales que nosotros contratamos, como les dije, en los meses de marzo de cada año. También, si ha habido, por ejemplo, una suspensión condicional del procedimiento con pago indemnizatorio, yo, víctima, puedo decir, mire, que se impute a la indemnización que hoy en día en sede civil se me pretende cobrar. ¿Por qué? Porque si no se aceptara lo anterior, claramente estaríamos frente a lo que se denomina un enriquecimiento sin causa. Insisto, estaríamos frente a un enriquecimiento sin causa. Bien. Vamos a dejar esta cápsula hasta acá y la vamos a retomar ya en una próxima sesión donde vamos a estudiar los distintos tipos de daños. Es decir, nos vamos a hacer cargo del daño material en su expresión daño emergente y lucro cesante y nos vamos a, digamos, a introducir también en todos aquellos daños no materiales extrapatrimoniales y ahí vamos a ver algo del daño moral y vamos a ver algo también sobre la denominada pérdida de la chance. ¿Por qué? Porque los rubros indemnizatorios que hoy en día la doctrina y la jurisprudencia aceptan son los daños materiales, los daños, los daños patrimoniales, los daños extrapatrimoniales y aquellos daños que provienen de la pérdida
de una chance u oportunidad. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias.